El desarrollo económico en el siglo XIX. Analizaremos la población, los recursos naturales y la tecnología. En primer lugar, la población. La población europea comenzó a crecer de nuevo a partir de 1740. El crecimiento de la población continuó durante el siglo XX. Durante el siglo XIX el crecimiento de la población fue desigual. Gran Bretaña y Alemania tuvieron índices de crecimiento de un 1% anual. En cambio, Rusia, uno de los países menos industrializados, tuvo aproximadamente un 2% de media. Y Francia, otro de los países industrialmente destacados, alcanzó un promedio de tan solo un 0,4% anual. Por lo tanto, podemos decir que no hay correlación entre industrialización y crecimiento demográfico. Deben buscarse otros factores causales. Uno puede ser el aumento de la población por el desarrollo de la agricultura. Esto permitía el crecimiento de la producción de alimentos, por lo tanto, menos escasez, y ello llevaba a un descenso de la mortalidad. Por otra parte, las mejoras técnicas en el campo. Esto hace que haga falta menos trabajadores agrícolas y, por tanto, estos migren a las ciudades, favoreciendo la ocupación de la mano de obra necesaria para la industria. Asimismo, la industria tiene más beneficios y estos beneficios invierten, siendo el siglo XIX una época donde aumentan mucho las innovaciones, la máquina de vapor y, por otra parte, también el telar mecánico. Tercera causa, tenemos el abaratamiento del transporte. Esto facilitó también la migración de la población. La migración era de dos tipos, interna e internacional. Pero fue la migración interna la que fue fundamental para el proceso de desarrollo económico del siglo XIX. Por lo tanto, podemos decir que la urbanización junto con la industrialización creció a gran velocidad en el siglo XIX, sobre todo en Gran Bretaña. Concluyendo, existen varias razones sociales y culturales para que la gente prefiera vivir en las ciudades. Una, las mejoras en el transporte y las comunicaciones consiguió que no resultara tan costoso transportar alimentos y materias primas en las zonas rurales a las zonas industriales. Y por otra parte, las mejoras tecnológicas supusieron también un crecimiento de las ciudades. Más adelante veremos cómo se divide la población, su estructura social y la lucha entre las clases. También observaremos cómo en el siglo XX sigue reduciéndose la tasa de mortalidad y sigue en aumento las ciudades debido a la gran parte de la migración interna. Por otra parte, tenemos los recursos naturales. La industria moderna, a consecuencia del cambio tecnológico y del aumento de la demanda, experimentó un incremento de la utilización de más recursos, muchos de ellos desconocidos, como es el carbón piedra. Aquellas regiones de Europa provistas de este mineral se convirtieron en lugares clave de la industria del siglo XIX. Aquellos que no, tenían que seguir utilizando las fuentes tradicionales de energía hidráulica y eólica. A finales del siglo XIX, Suiza y algunas zonas de Francia, Italia y Suecia y Noruega, con la introducción de la hidroelectricidad, obtuvieron una nueva fuente de energía de comparable valor al carbón. Por otra parte, también la industria moderna intensificó enormemente la necesidad de otros minerales convencionales, como es el mineral del hierro, otros materiales, sal y azufre, utilizados desde la antigüedad. A pesar de que Europa estaba bien provista de estos recursos minerales, empezó en busca de nuevos yacimientos y la investigación científica y tecnológica para incrementar su explotación. Cuando estos se agotaban, se facilitaba la apertura de nuevos territorios, como el oeste americano, los dominios británicos y las zonas de Latinoamérica. Incluso se llegó a extender cada vez más el control político a las zonas de África y Asia. En el siglo XX, el carbón será reemplazado por el petróleo y el gas natural. Por último, tenemos la tecnología. Simon Kuznets se refirió a este periodo como la época económica moderna. Comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. Para analizar el cambio tecnológico, es importante tener en cuenta los términos de invención, innovación y difusión de la nueva tecnología. La invención es la novedad patentable de naturaleza mecánica, química o eléctrica. La innovación es cuando se inserta el proceso económico y la difusión es cuando se extiende entre diversas industrias, atravesando fronteras geográficas incluso. La superioridad de la industria de Gran Bretaña, tal y como hemos comentado antes, se basa en dos industrias: la industria textil del algodón y la fabricación del hierro.
utilizando como recurso natural, anteriormente visto, el carbón de piedra como combustible industrial. El proceso tecnológico trajo consigo varias innovaciones: la máquina de vapor, la energía de petróleo, que se desarrollará más en el siglo XX, el acero, que reemplaza al hierro y la madera, el transporte y las comunicaciones, que están el barco de vapor, el cual favoreció la expansión del comercio y la industria, y también la máquina para fabricar papel y la prensa cilíndrica de imprimir. Esto redujo enormemente el coste de los libros y los periódicos e impulsó las comunicaciones. Y por último tenemos las aplicaciones de la ciencia. Muchas de estas innovaciones se desarrollarán en el siglo XX.